noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confidencias. Martes, alrededor de las 22, como todos los martes, aquí estamos compartiendo con usted una nueva historia, otro vecino más. Hoy, lamentablemente, para arrancar nuestro programa, la noticia no es buena. Usted ya a esta altura de la noche debe estar sabiendo que se nos fue un amigo, se nos fue un gran vecino, una persona con una trayectoria de vida admirable, respetado y querido, creo que por todos. Yeye Garigorta, hoy 2:30 de la tarde, dejó de existir. Dejó de pertenecer a todo esto. Pero va a seguir estando, por supuesto, va a seguir estando en el cariño, en el afecto, en el amor de toda su familia y también en todos aquellos que compartimos con él algún momento. Estaba Yeye Garigorta en la agenda de Confidencias. Ya había charlado con él hace muy poquitos días atrás y me dijo, déjame que voy a tratar de estar. Bueno, lamentablemente se nos fue. Nuestras condolencias para toda esa querida familia de este gran amigo, de esta gran persona, Yeye Garigorta. Otra de las cosas que quería hacer mención, y antes de empezar, es que tuvimos un hermoso acto democrático el día domingo, pero quiero felicitar, por supuesto, a quienes fueron los ganadores de ese acto comicial, pero quisiera hacerles un pedido a los que ganaron, a los que están, a los que vendrán. Traten de ver, muchachos, qué posibilidades hay de que la gente no tenga que esperar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas de cola para poder ingresar a una escuela. A lo mejor habrá que agregar, no sé, esto de oído, ¿no es cierto? Pero a lo mejor habrá que agregar escuelas, a lo mejor habrá que agregar mesas, a lo mejor habrá que instruir más a los directivos de mesa. Ustedes lo deben saber, ustedes son los políticos. Traten de mejorar esta situación, muchachos. Como todos los martes, le cuento, tenemos las vías de comunicación para encontrarnos. El 1541-5821 es el teléfono al que usted puede hacer los mensajes de texto con sus mensajes, sus saludos. Y también en la página de Facebook, Confidencias TV. Placas de presentación de nuestro programa e inmediatamente les estoy presentando a nuestro invitado de hoy. Javier Mendoza Coafer, Jimena Costoya, Larrea 656, celular 02223 15 57 53 53. Los Profe, complejo de actividades acuáticas. No vengas cuando quieras, vení cuando te quieras. 02223 49 86 65 15 46 69 76. Sargiotti Acceso a Jepener. Estudio Contable Medrano y Asociados. Rubén Medrano, Contador Público. Mitre número 667. Teléfono 44 48 65. Bransen. Remises Nico, las 24 horas. Contamos con servicio ejecutivo a cualquier punto del país. 02223 44 31 12. Nextel 276 *515. Legó Purtó Sociedad Anónima. Financiamos tu Fiat 0 kilómetro en pesos y solo con tu DNI. Toda la gama joven y renovada de Fiat. La pasión y el bolsillo nunca estuvieron tan juntos. Ruta 215, esquina Rawson, 445402 o 445403. Rincón de Tentaciones. Carnes, quesos, fiambres y picadas. Calidad, responsabilidad y excelentes precios. Alberti 829. Haga su pedido al 1550 2114 o 1541 5200. Nextel
184*2526. Sociedad Rural de Coronel Bransen. Trabajamos el campo, forjamos la grandeza de la nación. Luz y Color, desde 1976, compartiendo tus alegrías. En Calle Paso, 247 encontrarás el disfraz que necesitas para chicos, jóvenes y adultos. Además, trajes para fiestas escolares y todo el cotillón que busques para realizar esa fiesta soñada. Luz y Color, todo para tu fiesta. Teléfono 02223 444 059. Farmacia Kroeger, siempre al servicio de la comunidad. Farmacia Kroeger, en Ituzaingó 1153. Atendemos todas las obras sociales. No se automedique, acérquese a su farmacéutico y siempre consulte a su médico. Recuerde que los días martes estamos de turno. Haga su consulta al 443-239. Farmacia Kroeger, a su servicio. Distribuidora Andel, desde Jepenar y para toda la región con las mejores marcas e inmejorables promociones. Para tu fiesta o reunión, Andel. Sargiotti 331, con teléfono 498-561. Jepenar. Oscar Sampicciati Automóviles. Te estamos esperando con créditos a tu medida, en cuotas fijas y en pesos, sin gastos sorpresas, tanto en 0 kilómetro como en usado. Oscar Sampicciati es tu mejor elección. Acércate a Ruta 215 y Pedro Ita o llámanos al teléfono 445-365 o 02223 15 43 15 72. CDA Asistencia SRL. Somos una empresa dedicada a la internación domiciliaria, con personal altamente capacitado y preparado para brindar un servicio de excelencia. Con CDA Asistencia obtendrá la mejor terapia y el mayor bienestar en su propio hogar. Visítenos y haga su consulta en Calle Larrea, 1110. Nuestros teléfonos 442-796 o 0221 15 635 0708. El invitado de hoy nació el 14 de febrero de 1937 en Capilla del Señor. Usted por las fotos ya lo identifica. Estamos hablando de Oscar Miguel Murillo. Es separado, tiene 3 hijas mujeres. Es el director del Ballet Bransen, dirección que comparte desde el año 1972 con Mabel Pimentel. Realmente es un honor y un privilegio recibir como invitado esta noche en Confidencias a Oscar Murillo. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, muy bien. Y bien porque te veo, porque hace tiempo que no tenía esta suerte y hoy correspondo a tu llamado y me halaga el hecho de estar aquí. Los halagados somos nosotros realmente de poder tenerte. Pero vos sabés que tenemos mucha historia tuya, que por supuesto la tengo aquí en preguntas, a partir de los 20 años para adelante. Pero de tu infancia, de tu adolescencia, casi no he podido recoger información y nadie mejor que vos para que me la cuentes. A ver, ¿esa infancia transcurrió en Capilla del Señor? No, en realidad Capilla del Señor es el partido en donde yo nací. Y Capilla del Señor, en realidad el partido es Exaltación de la Cruz. Uh-huh. Capilla del Señor es el pueblo. Y nosotros yo nací en un lugar que se llama Chenaut. Ajá. Tiene un nombre inglés. Un lugar donde mi padre, en una pequeña parcela que le cedió su padre, o sea, mi abuelo, en ese tiempo, en los años que yo
salgo a la luz del mundo, Sí. encontramos una situación de las más terribles del país, en los años 40, la gran depresión, la gran depresión económica, y por lo tanto mi padre en ese momento ya se vaticinaba un deterioro en todo lo que era. Mi padre carneaba animales y Vivían en el campo. Claro, distribuíamos, exacto. Era un rancho con todas las condiciones, digamos, de vida, tenían las condiciones sanitarias. ¿Eras vos solito? No, yo soy el primero de 3 hermanos, 3 varones. Y después nace Hugo, que aún vive, y nace Jorge unos años después, 6 años después, que ha fallecido. En esta historia de mi nacimiento me encuentro, evidentemente, yo ya a los 3 años tuve noción por primera vez y recuerdo una historia, dice que es porque yo después consulté si realmente eso que nos había sucedido había sido un hecho que era como que mi mente lo había fraguado, claro, o bien realmente era así. En ese tiempo, el hecho de repartir carne era evidente que andaban una especie de gitanos en los campos, eran nómades, que se establecían en lugares, generalmente en los caminos. Cerca de ahí, digamos, de entre Chenau y Capilla del Señor, sí, se había instalado un grupo de gitanos que aparentemente eran bastante bravos, porque ¿qué ocurría? Entraban en los campos y desplegaban su manada de caballos y de animales, dominados de una manera tan espectacular. A nosotros nos tocó un atardecer, entraron, eran como 20 y pico de personas, entre ellas gitanas, entraron a la parte donde tenía mi padre, que estaban faenando la carne, estaba él solo, pues ya algunos peones se habían retirado, y lo pusieron contra la pared para sacarle, empezaron a toquetear la carne. Mi padre se puso bastante, y se dio cuenta, así a simple vista, eso es lo que fui yo, vi una ventana que habían irrumpido todos los caballos en un alfalfal. Para explicarte esto, el alfalfal es muy cuidado, porque la alfalfa, cuando está en ese verdor que están haciendo, está justo con un tiempo más para cortar y vender, para satisfacer las necesidades. Seguro, claro. Y él había tenido ese campo especialmente, era como elegido, un lugar elegido por él porque lo había sembrado, y bueno, y esta historia de que vos te acordás es de cuando vos tenías apenas 3 años de edad. 3 años, sí, porque después consulté con mi madre y dicen que realmente se puede, una criatura puede a los 3 años, será porque fue un golpe muy, sin duda, muy fuerte. Algo que te marcó muchísimo. Sí, en aquel marcó momento. El momento de ese atrevimiento, marcó el momento de mi padre en una cuestión violenta, porque entró en ese momento en la cocina y fue a buscar un elemento que era una escopeta, y de ese momento de la ventana donde yo estaba, sí, los intimó a salir del campo, o bien que los iba a tirar. Sí. Entonces se dio un hecho, pero lo fantasmagórico de todo esto era el dominio que esta gente tenía sobre los animales. Con un chiflido, así como habían entrado, salieron toda la parte caballar, salieron del coso y se fueron yendo. Pero evidentemente de ahí empezó una serie de maldiciones que fueron generalmente las gitanas, pero se llevaban carne, porque en realidad si él tenía que tomar... Sí, el objetivo era el robo. Exactamente, era robar. Y realmente, bueno, cuando salen de todo eso, pasamos un momento y es como quedé en una especie de momento terrible que recordé siempre en esa lucha, porque esa lucha siguió a que todo eso que mi padre tenía, que había logrado después de 3 o 4 años, perdiera todo, porque en ese momento vino la gran tremenda problema económico del país, y él perdió prácticamente todo. No se quedó solamente un carro, un caballo y las pocas cosas dentro del rancho. Tuvimos que emigrar
en ese momento a Campana, a un otro lugar, en donde comienza otra parte de nuestra vida. Otra parte de tu propia vida, claro, también, de mi propia vida, más allá de la familia. Claro, había nacido ya mi hermano, entonces en esos 3 o 4 años tuvimos que emigrar, y de ahí la miseria fue espantosa. Mi papá con ese carro repartía, alquilamos una casa, repartía leche, era para otra persona, y bueno, y en un momento una carta que llega de Lavallol, de acá, de un tío mío, hermano de mi madre, que nos convoca, que dice que yo a los 7 años vine para Lavallol, y de ahí comienza mi vida. Claro. ¿Pudiste hacer normalmente una escuela primaria en Una Lavallol? Escuela primaria, sí, también mi secundario en una escuela técnica. ¿Ahí mismo en Lavallol? No, eso lo hice en Lanús, en ese momento. La escuela, sí, primaria la hice en Lavallol, en la escuela 42, y en la escuela 6, número 6 Bieker, que aún existen las 2 escuelas, no en el mismo lugar. La escuela Bieker sí existe sobre la avenida, digamos, la avenida esa es Antártida Argentina, sí. Y la otra está del otro lado, nosotros le decimos que está sobre el otro lado, digamos, más allá de la vía, que es una escuela 42. Ahí hice yo mi primaria. Escuela técnica, y de la escuela técnica a bailarín. ¿Qué distancia encontramos, no? Hay una gran distancia, y creo que ese fue quizás el gran golpe para mi padre, porque yo a los 20 años recién quise decirle la verdad lo que sentía, y en ese momento tenía que para eso dejar lo que había hecho, lo técnico que había estudiado, para dedicarme a una actividad que nada que ver con... Bueno, él aceptó con mucho dolor, sabía que yo no iba a estar en los fierros, ni iba a ser de ninguna manera ningún entrenador técnico, y entonces empieza mi búsqueda de encontrar, de cualquier manera, en esa búsqueda fui ayudante de aparador de calzado, mis hermanos eran aparadores, fui también empleado en la empresa en química, fui empleado en varios lugares, empleado de contaduría, o sea... Fuiste también, de joven, un tipo muy fachero, que eso te dio la posibilidad de actuar como modelo, incluso en algún momento desfilaste junto a Susana Jiménez. Sí, fuimos compañeros con Susana Jiménez. Sí, en algún momento, claro, porque en ese momento cuando conseguí, vino en un momento ahí a Lavallol, era un grupo teatral que se llamaba, un grupo teatral que Eduardo Corrado, que era amigo mío, un grupo que se llamaba en ese momento teatro, digamos, no era un teatro profesional, era independiente, exactamente, eso es lo que se decía. Y entonces me invitó, y esa noche conocí accidentalmente a la señora Celia Queiroz y a Jorge Lanza, que estaban en ese lugar. Entonces, este amigo mío, Eduardo Corrado, le dijo que yo era bailarín. En realidad yo había bailado en la escuela, había bailado, no tenía ninguna capacidad como bailarín, me gustaba... Fuiste un autodidacta, exactamente, Oscar. Sí. Totalmente. No tuviste escuela de baile. No tuve nunca. Lo fuiste aprendiendo a medida que lo fuiste haciendo. ¿En qué momento se despierta en vos? ¿A qué edad fue que se despertó en vos? ¿A los 20 años? 20 años. Porque a los 18 años realmente buscaba, yo era bailarín de rock. Realmente yo concursaba mucho en los concursos de rock en ese momento. O sea, mi pasión por Bill Haley, los Cometas y Elvis Presley daba lugar que yo tuviera una capacidad en el sentido de una danza mucho más espectacular, mucho más acrobática. Pero no, hasta que un día en un tren, creo que me di cuenta que mi padre iba en el tren y íbamos para Chenao, para Capilla del Señor, de visita, y había una gente en el vagón donde van los lingeros y toda esa parte, y había un guitarrero. Entonces le dice, mi papá dice, ¿por qué no le tocas un malambo? Dice, ¿para qué? Y yo empecé, de lo poco que había aprendido en el colegio, empecé a diagramar algunas figuras, y bueno, me di cuenta que la gente, los que estaban ahí en el vagón, le encantó todo ese tipo de cosas, y empecé a entender que eso era esa música me llegaba. Hasta que tuve la oportunidad de ver, luego, muchos años, un año o dos después, en la Plaza de Loma de Zamora, a los hermanos Sábalo, a los chachaleros, a los grandes. De todas maneras, aquellas épocas en las que vos viajabas ya a Buenos Aires no fueron fáciles, fueron épocas muy duras, y
tuviste incluso la necesidad en alguna ocasión de tener que volverte a Lavallol caminando desde Buenos Aires. Sí, lo hice hasta muchas Lavallol. veces. Y por ese accidente de tener ser habitualmente de caminador de Constitución a Lavallol, tuve accidentalmente luego de conocer a Mabel Pimentel. Claro. Porque fue también... Pero no te me adelantes, porque No. hay cosas previas que por ahí me interesan. Porque vos ya a tus 20 años estabas incursionando en lo que es la música folclórica, tal cual me lo mencionabas. Gracias, Chalo, por el café. En Argentina Canta y Baila. Claro, ahí estaba Jorge Lanza, que era director, Exactamente. junto con Celia Queiroz, que en ese encuentro, ahí precisamente en este teatro que te digo, yo la conozco a Celia Queiroz y en un momento me lo presentan. Y yo le digo, señora, le beso la mano, le digo, un honor de conocerla. Me dice, pero ¿cómo usted me conoce a mí? Le digo, porque yo durante muchos años leí El Patrucito. Y eso quedó ¿Qué como tiene El que ver con Patrucito esto? Claro. es un cómic. Sí, pero yo, y es cierto, en las páginas centrales del Patrucito salía artistas folclóricos por el mundo. Ah, mirá vos. Y en esas páginas de artistas folclóricos del mundo salían figuras de un grupo de danzas que eran dependientes, que tenían que haber huido de aquí de Argentina, porque ella fue la directora del ballet de la UES Ajá. en el tiempo de Perón. Sí. Había creado un grupo de ballet que inclusive debutó en el Teatro Colón y que luego por la Revolución Libertadora tuvieron que huir de Argentina y quedaron varados en Bélgica. Qué historia. A la vuelta de ella, de este periplo, estaban en Buenos Aires, pero no podían hacer mucha bulla de su estadía aquí, Claro. porque le habían permitido entrar con algunas condiciones. Y me imagino, claro. 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 Y También así por que, aquellos años fuiste ayudante de escenografía en teatros de relevancia. Teatro Nacional Cervantes. Maipo, el Nacional, Astral, Cervantes, Gran Rex. Bueno, esa fue una de las variables de mi vida de encontrar, cómo podía encontrar la faceta del arte si yo no comprobaba cómo era. Entonces, ¿qué hice? Con este amigo Corrado, que precisamente presentándome de esto, pues en ese momento me tocó el servicio militar. Ajá. Cuando Claro. Celia Queiroz, en ese momento que me lo conoció, después me citó para hacer una prueba. Resulta que cuando fui a la prueba era un desastre, porque yo no sabía nada. Quiere decir que había sido atrevido. Y ella me permitió, de alguna manera, como atrevimiento, ser una especie de técnico. Ahí limpiaba botas, ponía los equipos, arreglaba los escenarios, acomodaba toda la presentación anterior de ella, y mientras tanto en ese momento estaba haciendo el servicio militar. Eso es empezar de abajo. Sí, sí, me acuerdo que yo siempre le digo a los bailarines que yo limpiaba 10 pares de botas blancos y 10 pares de botas negras. Quiere decir, porque el ballet tenía unas botas diseñadas en ese tiempo por el Teatro Colón y diseñadas precisamente para el ballet de la UES, blancas, que era un diseño prácticamente, casi se puede, que rompía los cánones tradicionales de la danza. Así que yo comencé haciendo eso. Y esto de entrar en los teatros, yo me ofrecía en el teatro a hacer tareas, por ejemplo, ir a hacer mandados como cadete, o me ofrecía, por ejemplo, para pintar un telón a mano alzada, pintar, hasta que algún día vino alguien y me dice, ¿no te animás a hacer un filete? Y bueno, me animé. Y empecé entonces a colocarme. Entonces yo decía, ¿cuál es tu pago? No, le dije, un café con leche. Así que terminaba mi día y era el café con leche. Algunas veces eso no alcanzaba para volver a mi casa, pero por lo menos volvía con algo en el estómago. En el estómago. En ese tiempo no había una gran fluidez de la gente, de darle a la gente que trabajaba algo para que comiera o comerse un sándwich. Era muy difícil, era simplemente el café con leche, un pago. Ahora sí, estamos llegando al año 1969, Sí. donde conoces a quien fue Y yo directamente diría, tu compañera de baile de por vida, ¿no? fue Mabel Pimentel. el... Pero hay una anécdota muy interesante de la forma en que se conocen, Sí. de la forma que la conoces en realidad. Y tiene que ver con esto de venir muy cansado de Buenos Aires. Claro, yo venía de un desfile de Buenos Aires, inclusive ese día en el desfile había tenido un problema, que nunca lo conté, pero
En realidad yo desfilaba no solamente con toda la ropa de Hernán de Pergamino, yo trabajaba para Hernán de Pergamino, sino también yo desfilaba en ese tiempo para Thompson y Williams, con Salinas, Sí, claro. Fito Salinas. Sí. Yo era el que le preparaba la ropa a Fito Salinas. Ajá. Un día Fito Salinas no puede salir y solamente usan su voz y no puede hacer y paso yo la ropa, porque teníamos en ese momento un cuerpo medio parecido. Y a partir de ahí comencé a tener propuestas como modelo, porque la ropa de Thompson y Williams era una ropa de una elegancia, de telas inglesas, Sí, sí. una caída y eran todos los grandes Tener señores. un Thompson y Williams Ah, era... bueno. Sí, sí. Y esa noche tuve un conflicto porque había una de las personas en la platea que cada vez que yo pasaba desfilando, y especialmente cuando en un momento me tocó desfilar un short, Ajá. y me decía de abajo, porque se ve que o la señora o la chica que estaba con ella como que simpatizaba y no le gustó. Entonces me dice, lindo lomo para levantar bolsas en el puerto. Y aparte me insultó con algo. Entonces en la la última pasada, me agaché, como dice, como que me iba a arreglar el cordón. Ajá. Y le dije, te espero. Y así fue, lo esperé en las escaleras y medio como un conato, bueno, me separaron. Ajá. Bueno, me vine con un trompazo en la cara que me dolía bastante, lo tenía. Se ve que me habían dado fuerte en un lugar por acá. Evidentemente. Sí, que me habían pegado fuerte. Bueno, esas cosas de joven, atrevido, No, por supuesto, claro. eufórico. Bueno, pero en aquel momento, cuando yo quiero poder recordar aquella anécdota, vos estabas volviendo de Buenos Aires. Y Claro, me quedo dormido. Exacto, Temperley abre 3 vías. Claro, en vez de tomar para Ezeiza, tomo para la vía de Adrogué. Exactamente. Y cuando me despierto, estaba en Adrogué y el tren ya salía y me largo. Como en esos tiempos era ágil, Sí, sí. me largo a la carrera y compruebo a las 3:30 de la mañana, libre por ese tiempo andar un ómnibus, ya a esa hora no andaban los ómnibus. Entonces, bueno, otra vez a caminar. Adrogué a Lavallor, a mi casa. Bueno, entré a patear, en un momento pasó un ómnibus, pero con las luces apagadas, quiere decir que estaba fuera de línea. Y le hago seña y pasó. Y a los 100 metros paró. Ajá. Entonces corro rápidamente y me abre la puerta. Me dice, ¿dónde vas? Y le digo, voy para mi casa. Subí que te llevo. Le digo, pero no, yo sé dónde es tu casa. ¿Cómo? Sí, dice, yo conozco a tu padre. Dice. Tu padre corre la Sortija y yo soy un admirador de él. Tu padre es Blanco Murillo. A mi padre le decían el Vasco Murillo o Blanco Murillo. Ajá. Y él es el Vasco Murillo. Digo, yo soy... Bueno, me empezó a recitar porque era recitador. Y todo el viaje, y es cierto, en mi casa abrió la puerta, Oscar, de pronto. Y antes de bajar me dice, Oscar, quiero hacer una pregunta. ¿Estás bailando? Digo, mira, en este momento estoy armando, no estoy bailando profesionalmente, porque estaba bailando con Celia Queirón, me retiré y estoy queriendo hacer mi línea. Entonces estoy ensayando en la parroquia San Francisco de Asís, en Lavallol. Dice, porque tengo 2 bailarinas para traerte. ¿Qué te parece el domingo? Te espero. Y bueno, pasó todo eso, yo no le di importancia a ese domingo. Y ese domingo aparece un ómnibus, el mismo, y bajan 2 niñas, una más bella que la otra, y se presentan, Oscar, te quiero presentar. Resulta que ese señor era socio de un pariente de Mabel Pimentel. Quiere decir que mirar accidentalmente cómo era el hecho de que... Y entonces al presentarme dice, te presento a Mabel y a la prima, en ese momento no, prima hermana de Mabel, la otra chica. Y entonces le digo, bueno, y me dice Mabel, dice, ¿ustedes qué es lo que hacen? Le digo, mira, nosotros hacemos folclore, y Mabel se quedó. Sí, claro. Folclore, me dice... Porque lo de ella era el clásico, el español. Contemporáneo, español, Claro. y también hacía folclore, pero como, dice, a mí de todas las materias que he hecho, 11 años de estudio de danza, dice, la que menos me gusta es el folclore. Bueno, fue un impacto muy grande. Digo, lo siento mucho, digo, porque te ha hecho... Claro. No, dice, pero me gustaría ver lo que hace. Bueno, le digo, sin ningún compromiso, y entonces le dice a este muchacho, las paso a buscar, y digo, bueno, más o menos 3 horas. Bueno, gracias, me abrazó otra vez.
Y bueno, y en ese momento, ese día, prácticamente ni miré, ella sí miró mucho, y comenzó a venir los ensayos. Y un día fui a buscar a la verdadera bailarina que yo quería encontrar en Buenos Aires, que había sido compañera mía en una actividad que tuve en otro grupo en Mar del Plata. Exacto. Y ella, bueno, estaba muy alterada con sus efluvios de bailarina clásica, Claro, eso yo. estaba en Me otro dijo, nivel. nada, me dijo, Oscar, no, empezá y los viáticos. No digo, no, yo estoy empezando. Dice, no, bueno, vengo decepcionado. Y llego al ensayo, ya había empezado el ensayo. Mis asistentes ahí, para la gente que trabaja conmigo. Y en un momento detengo a mirar una bailarina, Mabel Bender. Y vi la estrella que buscaba. Mejor dicho, descubrí en el horizonte la placidez de una artista que era inspiradora de un arte de danza. Es lo que había buscado toda mi vida. Que la había perdido, yo creía, pero que esto superaba con creces porque era bella, era talentosa, y ahí conozco a Mabel Bender. ¿Qué concepto tenés de la amistad, Oscar? El más ¿Qué es elevado de para todos. vos la amistad? Lo más elevado de todo. Es una de las cosas que todavía hoy mucha gente, ahora esto lo digo en broma, en muchos lugares. Yo creo que 40 años que estamos juntos como Mabel Pimentel es porque fuimos amigos. Si hubiéramos sido pareja, quizás no hubiésemos. ¿Y cuánta compartido confusión tanto. han creado con el correr de los años? Porque hubo Bueno, mucha sí, gente, sí. mucha gente. Aún hoy. Sí, aún hoy. Aún Es hoy. cierto, porque no hace mucho he leído informes del ballet y del grupo y de los directores Sí. y hablan del esposo del esposo de Mabel o de la esposa de Oscar. A ver, Mabel formó su maravillosa familia. Claro, Mabel en ese tiempo ya estaba de novio con un chico que vivía en ese momento en Canadá, que es su actual esposo. Él venía de vez en cuando y de alguna manera, claro, había un recelo muy grande a este hombre que se instaló en Brance porque en ese momento cuando hicimos eso en 1969 Sí. fue el debut de la serie que yo, de la serie de nosotros, Juana Zurduy. De la Juana, claro. Claro. ¿Y qué ocurre? Terminado esa presentación, ese grupo que era de una parroquia se disolvió porque la parroquia no quiso seguir con la actividad, porque molestaba la música, molestaba la cantidad de gente, Claro. iba mucha gente a los ensayos, se daban gratuitamente, yo daba para los chicos, para los jóvenes de la parroquia, y eso se disolvió. Y yo quedé en ese momento, casi se puede decir, arreglado con un grupo de Córdoba para irme a trabajar. En mi vida también había sucedido algo, yo había roto mi compromiso con mi mujer, yo estaba casado. Con tu esposa, mi claro, esposa, en aquel momento. y en aquel momento, y vengo acá de visita a... En el año 72. Sí, señor. Vengo aquí a saludar a Mabel, Sí. en el año 71. 71. Un año, claro, ¿Sí? 71, fin del 71 y en Fines el del 72, 71. claro, Claro, empezamos con la actividad. exactamente. Porque vos te encontrás en ese momento con la sorpresa de que Mabel ya tenía alquilado un espacio físico, Sociedad italiana. pero que ella, claro, ella iba a ser clásico o español, y Era vos su- llegaste, que incluso traías un poco la intención de no quedarte en Bransen, pasaste como a saludar, porque Claro, tu pues yo intención era iba a irte a Córdoba, Córdoba. iba a Córdoba. Claro, En realidad, y cuando me dice el padre, porque aquí hay un factor determinante de esta historia, que fue el padre de Mabel Pimentel sí. y la madre, dos seres maravillosos, Ujú. y sumado a mi madre, que me bancó hasta el final, que en ese momento dice, Oscar, quiero preguntarte algo, dice, porque no me cierra esto, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué a Córdoba? Claro, ¿por qué Córdoba si aquí, y me dice aquí en Bransen? Claro, yo había llegado a la tarde de Bransen, en realidad no había recorrido prácticamente la calle ahí en Mitre y no Claro. había y no más de ahí. Claro. Yo dije, me pareció que era simpático, agradable, pero yo dije, ¿y aquí? ¿Y por qué no? De empezar en un lugar, empezar en el otro. Seguro. Y esa noche se hizo una de las cosas más bellas de la vida, el compromiso de palabra. Claro. Que duró más de 40 años. Más de 41 años. Y ahí empezaste a sumar, empezaron en realidad, a sumar voluntades, amistades,
gente que Sí. se interesó. Habían transcurrido nada más que 30 o 40 días y ya tenían 60 alumnos. Exactamente. Exactamente. Claro, en eso me acuerdo una peña folclórica de la Peña Huella, ¿Sí? que hizo una reunión, Con Graciela Catorini. sí, Mm, y nosotros fuimos, me acuerdo, estaba el Gordo Chabaño, exacto. y en esa peña estaba Pelusa, López, Sí. Carmela, Tribilín, y aparecimos dos personas que estábamos en la peña y que pedimos si podíamos bailar un tema, me acuerdo, bailamos una polca paraguaya. Fue tanto el impacto para algunos y el ceño fruncido para otros, Claro, porque aparecen dos personas que rompen los cánones, claro, que revolucionan el folclore. claro, que aparecen bailando esto que parecía más, era una clásica bailando con un clásico o Sí, un sí, sí. folclorista, no sé, mezcla de museta, de mimí, y que no sabía por dónde estaba definida la cosa, pero que bailaban desaforadamente una cosa. Y de ahí nace, porque nosotros que fuimos a buscar ahí, precisamente adeptos para que nuestro estudio. Claro. Y empezamos a encontrar en esa gente joven un grupo de personas que descubrieron que había otra historia Exactamente, detrás de la historia que contaban, que exactamente. por cierto es maravillosa, que nosotros la hemos seguido. Y ahí empieza a manejarse la idea de la evocación de Martín Fierro, que fue uno de los primeros cuadros también. Claro, te voy a junto contar la Juana. cómo nace realmente. Sí. El Yo voy- apellido Minutolo te debe traer, Sí. te debe traer recuerdos, ¿no? La doctora Minuto. La doctora Minutolo, sí. Terrible. Bueno, A ver, la anécdota yo esa. voy a la Dirección de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Mm, a La Plata. Entonces, el año 1972. Me siento hace poco estuve en la Dirección de Cultura y recordé ese momento. Me siento en la oficina esperando. Entonces viene una persona y dice, señor, ¿a usted qué quiere? Yo soy de Brance y vengo a ver a la directora de Cultura. Bueno, si puede esperar, porque están en una reunión muy importante y va a ser una reunión que se va... Digo, si a usted no le molesta, voy a esperar. Y comienzo a escuchar dentro de esa oficina una especie de discusión bastante acalorada y una voz que se levantaba y que decía en un momento muy fuerte y casi altaneramente, ¿cómo puede ser que en la provincia de Buenos Aires uno haya un espectáculo que evoque al Fierro, Martín Fierro, José Hernández y ese libro maravilloso? ¿Cómo puede ser que nadie se haya acercado? Bueno, siguió la reunión y uno decía, el otro opinaba. Termina y entonces va y me anuncian. ¿Quién? No voy a atender a nadie. Y cuando sale, yo le escuché también que dijo eso, y cuando sale dice, ¿de dónde es usted? Soy de Bransen. ¿Y qué viene a buscar? Le digo, no señora, quería ofrecerle, en realidad venía a buscar la ayuda para un proyecto que tenemos. Pásame, siéntese. ¿Cuál es su proyecto? Evocación del Martín Fierro. ¿Eh? Dijo. No. Dice, señor, le voy a decir algo, y si se ofende, me lo digo sinceramente. ¿Usted escuchó la conversación? Le digo, no, señor, ignoro lo que usted me está diciendo. Bueno, dígame el Martín Fierro. Cuénteme el ballet. E inventé en ese momento el cuadro en la memoria, en mi mente, lo que íbamos a presentar. Y cuando les digo el final, cuando Fierro con sus hijos y el hijo de Cruz Picardía están sentados y ya en la madrugada cuando van a hacer su despedida, Sí. tomando los 4 rumbos, Fierro ve que entre el humo se levanta una mujer cizagueante y reconoce en ese fuego su mujer. Se levanta mientras sus hijos están dormitando, esperando la madrugada para salir, y danza con ella. Pero terminado, el fuego se expande, se va entre sus brazos y es simplemente una visión.
Y me dice, eso no está en el Martín Fierro. Le digo, no, pero como soy artista puedo tomar una licencia. Perfecto. Y se le cayeron las lágrimas. Espectacular. Esta anécdota quería tenerla, porque realmente habla a las claras de lo que fuiste vos en toda tu vida artística. Fuiste un gran lector. Sí, un gran lector. Yo creo que cuando llegué Te a gustó Francia muchísimo comencé. la historia. Sí, amaba la historia. Volcaste en cada uno de los cuadros, que fueron más de 40, todas estas historias que no solo le interesaron a la gente ver por lo artístico, sino que la interesaron en la lectura también. Claro, esa era mi preocupación. Porque cuando nace Juan Azurduy, nace de una discusión en uno de los desfiles que nosotros teníamos que a la vez bailar, porque Celia Queiroz había hecho un canje con Andante Pergamino en bailar, y a mí me eligieron, que me obligaron a ser bailarín y también modelo, Sí. cosa que yo no quise aceptar, y entonces él me dijo, si usted no hace una cosa, no puede hacer la otra. Acepté un poco a regañadientes, en realidad Sí. eso lo veía todo. Y la discusión fue con un compañero, que fue compañero mío durante mucho tiempo, había sido con Celia Queiroz, y le dije, tenemos que cambiar la danza folclórica. Pero dice, ¿cómo vas a cambiar? No, el concepto de la danza. Tenemos que evaluar cosas que identifiquen al paisano, al criollo, que nos hagan sentir que alguien en la platea sepa que ese hombre que se para, que tiene un sentimiento, y ese sentimiento tiene color de divisa. Decime una danza en donde vos me demuestres a mí que en tu presencia